Tenemos delitos que son competencia del Ministerio Público Federal y tenemos delitos que son competencia del Ministerio Público de cada una de las entidades federativas, también denominado fuero común. Entonces hay que tomar en consideración, cuando un delito es del fuero federal, obviamente será puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Cuando es un delito que aparece en el Código Penal del estado en el que te encuentras, pues obviamente será competencia del fuero común, como le llamamos, el Ministerio Público del fuero común, ¿sí? Y se pone a disposición esta persona detenida ante el Ministerio Público. Obviamente hay una serie de requisitos en el ámbito policial que se deben de llevar a cabo desde que se detiene a una persona. Hay que hacer la lectura de derechos, hay que hacer una inspección de la persona, hay que hacer cadena de custodia de los objetos que se hayan asegurado, hay que hacer un registro de la detención porque existe un registro nacional de detenciones, hay que hacer un informe policial homologado, que también es una obligación que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales y también la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para poderlo poner a disposición a una persona detenida ante el Ministerio Público, ¿sí? Todo esto es parte de esa detención legal. En muchas ocasiones puedes decir, oye, a mí me pueden detener en mi vehículo, en la vía pública, si yo estoy ingiriendo bebidas embriagantes porque mi vehículo es propiedad privada. Sí, efectivamente, es propiedad privada. Sin embargo, estás en la vía pública. Y el ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, yo me atrevería a decir que en todos los municipios de nuestro país es una falta administrativa. ¿Te pueden detener? Sí, te pueden detener. ¿Por qué? Porque estás cometiendo una falta administrativa. No un delito propiamente, pero sí te pueden llegar a detener. Cuando te detienen en flagrancia, cuando se comete un delito, te llevan ante la gente del Ministerio Público ya con todos esos requisitos desde el punto de vista policial que se tienen que cumplir. Y el Ministerio Público primero tiene que verificar tu estado de salud, ¿sí? Entonces te debe de pasar a que te hagan una revisión médica. Después de eso, el propio Ministerio Público, una vez que la policía o quien lo haya detenido, el Ejército, la Marina, Guardia Nacional, Policía Municipal, Policía Estatal, se lo haya puesto a disposición, tiene que verificar la información y el propio Ministerio Público hacer un acuerdo donde se establezca que efectivamente existió la flagrancia. ¿Para qué? Para poder retener en su caso a esa persona hasta por un plazo de 48 horas, como ya habíamos comentado. Esto es lo que podemos entender como una detención legal, digámoslo así, porque se cometió un delito de manera flagrante, ¿sí? Y hay ocasiones en que algunos delitos requieren, o el Código Penal establece que se necesita querella para poder continuar con la investigación. Si la persona que fue detenida en flagrancia cometió uno de esos delitos que se requieren querella, entonces se le tiene que informar obviamente a la víctima, que tiene un plazo determinado para ir a presentar su querella ante el agente del Ministerio Público, ¿sí? El Código Nacional señala en el artículo 148 que cuando se detenga a una persona por un hecho que pueda constituir un delito que requiera querella de la parte ofendida, será informado inmediatamente quien pueda presentarla, ¿sí? Se le debe de conceder un plazo razonable para el efecto de que pueda presentar su querella, obviamente atendiendo a las circunstancias del caso, porque a lo mejor se necesitan facturas, a lo mejor se necesita conseguir testigos de propiedad, entonces dependiendo. Sin embargo, también establece el propio Código Nacional que ningún caso puede ser mayor de 12 horas. Contados a partir de cuando esas 12 horas, a partir de que la víctima o el ofendido fue notificado para que presentara su querella, o bien 24 horas a partir de la detención en caso de que no se pueda localizar a la víctima.
¿Qué pasa si transcurren estos plazos y no se presenta la querella? Desgraciadamente, el detenido debe de ser puesto en libertad, ¿sí? Entonces hay que estar muy pendientes para saber si el delito por el cual fue detenido una persona en flagrancia es aquellos que requieren querella. Si no se presenta la querella dentro de las siguientes 12 horas de que le informaron a la víctima, o bien dentro de las siguientes 24 horas de que fue detenida la persona y no se pudo localizar a las víctimas, entonces el Ministerio Público tiene la obligación de dejar en libertad a esa persona detenida, ¿sí? Este mismo artículo 148 dice que en caso de que la víctima o el ofendido tenga imposibilidad física de presentar su querella, se agote el plazo legal de detención del imputado. Y en este caso serán los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad en primer grado quienes podrán legitimar la querella con independencia de que la víctima u ofendido la ratifique o no con posterioridad. Esto es importante pues porque se da otra posibilidad para que exista ese requisito de la querella y pues no pueda salir la persona tan fácil en libertad, ¿cierto? Ya decíamos, entonces debe de haber una verificación de flagrancia por parte del Ministerio Público con toda la información que le haya proporcionado los elementos aprensores. El propio Ministerio Público, si detecta que la detención no fue realizada justamente en caso de flagrancia y no se realizó atendiendo a los derechos que establece la propia Constitución, entonces lo pondrá en libertad inmediata. Y aparte tiene la obligación de que se apliquen sanciones disciplinarias o en su caso penales a quien no haya hecho adecuadamente la detención en flagrancia, ¿sí? Ahora bien, también en el plazo de las 48 horas el Ministerio Público, cuando una persona es detenida en flagrancia, debe de analizar en ese plazo de retención si efectivamente se pueden llegar a tener los elementos para ejercitar la acción penal, ¿sí? Esto es sumamente importante porque claro que hay un término de mucha más premura, porque en las 48 horas tiene que reunir el agente del Ministerio Público todos los elementos mínimos para poder llegar al juez de control a esa audiencia inicial que comentábamos. Eso es lo que podemos entender como una detención legal cuando exista un supuesto de flagrancia, cuando existan datos suficientes para poder determinar que una persona participó en un hecho delictivo y entonces se le echa guante, ¿sí? Se le detiene y se pone a disposición del Ministerio Público. Oiga, pero si el Ministerio Público entonces ya calificó o ya verificó que esa detención verdaderamente fue en flagrancia, ¿qué necesidad existe de que el juez de control la vuelva a ratificar o a verificar o a calificar? Como legalmente decimos, ¿no? Viene la calificación de la legalidad de la detención. ¿Qué caso tiene? Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque estamos ante un derecho que es el de la libertad, ¿sí? Y obviamente debe una autoridad judicial garantizar que efectivamente la privación de esa libertad haya sido de manera legal. Si no fue de manera legal, ya lo comentábamos, tendrá que decretar la inmediata libertad. Espero nos hayamos dado a explicar, nos hayamos explicado y ya saben, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, algún tema que ustedes consideren que podemos ayudar a explicar, con todo gusto, mándenos un mensaje, mándenos un correo, síganos en nuestras redes sociales como el Profe Licenciado. Nos vemos en la próxima.